Hola de nuevo Infonauta, bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión voy a intentar realizar mi primer retiro desde la granja de minado de Tron. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, hace unos días me registré en esta página e hice un vídeo para mostraros de qué forma hacerlo y cómo funcionaba. Pues bien, ha llegado el día. Voy a acceder a mi cuenta ahora. Este es mi panel principal y como puedes ver tengo aquí 9,75 trons. También tengo 11,85 trons en Bitcoin Cash. Y tengo 0,36 trons en Litecoins. Pues bien, en total tengo acumulados 21,96 tron. De modo que, bueno, en la configuración de mi cuenta ya puse la dirección de mi billetera de Tron dentro de Payeer. Voy a ir ahora a echarle un vistazo. Como ves, tengo 10 dólares en dólares americanos, valga la redundancia. 21,51 dólares en rublos, 3,36 en bitcoins, también tengo 2,71 en doges y como ves en Tron solo tengo un céntimo de dólar. Pues bien, he venido aquí a depositar y he tomado la dirección de mi billetera para ponerlo dentro de mi cuenta en la granja minera de Trons. A continuación voy a venir a Withdraw. Voy a seleccionar el método de pago, en este caso Tron, y la cantidad a extraer la voy a dejar en 20 porque tenía acumulados 21 Tron en total. Bien, le voy a dar a Request y me dice que no me lo puede transferir porque he puesto una cantidad mayor. Es decir, en Tron solo tengo 9,75, pero el resto de valores están en otra moneda. De modo que, ya que estoy en Tron, voy a hacer la prueba poniendo 9,75, que es lo que tengo acumulado aquí, y le voy a dar a Request. Y me dice que lo mínimo para realizar la extracción, como ya mencioné, creo, en el vídeo en el que mostré la página, son 10 Tron. Bueno, pero aquí tengo 11 Trons, de modo que puedo hacer la prueba con este. Lo único es que no tengo puesta una billetera precisamente para los Bitcoin Cash. Voy a confiar en que me lo ponga directamente en mi cuenta de Tron. Voy a hacer el request. Efectivamente, tengo que poner una cuenta de Bitcoin Cash para poder sacar estos 11,85 Tron. Entonces, resumiendo, cada una de estas filas representa un tipo de moneda con su valor en Tron. El mínimo para extraer es tener 10. Yo no he encontrado ninguna forma de trasvasar de uno hacia otro para unificarlos en un solo pago. De modo que los Tron, propiamente dicho, espero poder extraerlos hacia mi cuenta de Payeer en el apartado de TRX, quizás mañana o pasado, y la que ya ha acumulado suficiente como para extraer es, en mi caso, Bitcoin Cash. Pues bien, como ya hemos dicho, en Payeer podemos tener cualquier moneda. Aquí tengo Bitcoin Cash, tengo 0 en este momento, le voy a dar a depositar, voy a copiar la dirección de mi billetera de Bitcoin Cash y dentro de la configuración de mi cuenta lo voy a añadir en el apartado correspondiente. Le voy a quitar la definición de Bitcoin Cash 2 puntos y voy a guardar los cambios. Bien, ahora sí, vamos a ir de nuevo a Withdraw y voy a intentar sacar estos 11,85 Bitcoin Cash. Los selecciono, ya me aparece la cantidad que tengo acumulada, le voy a dar a Request, me muestra un resumen de la operación, pulso sobre confirmar, ya me lo ha restado y me indica que la petición de pago se ha realizado con éxito. Bueno, ¿se ha realizado con éxito? No, se ha guardado con éxito. Si vuelvo a mi pantalla principal, como ves, en Bitcoin Cash no tengo nada. Ya lo he sacado. Ahora voy a venir a Payeer. En mi Payeer voy a entrar en el historial. Todavía no he entrado absolutamente nada.
de modo que sigo con 0 Bitcoin Cash. Voy a cortar aquí el vídeo y continuaré una vez que se haya realizado el pago con éxito. Ya he dicho que hoy es día 20 de junio de 2022 y ahora mismo son las 10:16 de la mañana, hora española. Bueno, ya han pasado 24 horas, hoy es día 21 de junio de 2022 y como ves, sigue apareciendo como pendiente los 11,85 Tron que intenté retirar ayer mismo desde mi Bitcoin Cash. Bueno, no he recibido nada, en mi Payeer, como ves, en BCH sigo a cero y si vengo al historial, a las transacciones de BCH ves que no tengo ninguna. En fin, solo me queda esperar, pero no huele nada bien, así que voy a aprovechar para pasar estos 13,19 que tengo en Tron, le voy a dar a Withdraw, voy a seleccionar los Tron, voy a poner 13,18 y le voy a dar a Request. Del mismo modo que pasó ayer, como ves, me da un resumen, no me está poniendo ninguna condicionante, así que le voy a dar a confirmar. En esta ocasión me dice que el pago ha sido procesado y me da una ID. Voy a volver a mi panel principal. Los Tron han desaparecido. Siguen pendientes los que intenté sacar ayer, pero aparece como que en el total de extracciones o retiros ya he sacado los 13,18 que acabo de ordenar. Voy a mi Payeer, voy a ir a transacciones y efectivamente los Tron me acaban de entrar. 13,18 en las operaciones de TRX efectivamente me aparece. De modo que aquí abajo pronto me aparecerán en cuanto terminen de procesarse. Muy bien, desconozco por qué se ha quedado pendiente el intento de retiro de ayer, pero voy a seguir acumulando, no vaya a ser que tenga un mínimo al que haya que llegar, aunque supongo que me lo habría indicado antes. En fin, esto funciona así. Esperemos que reciba el retiro y si no, como siempre digo, estas páginas en el momento que dejan de pagar, las meto directamente en la lista de reproducción de páginas scam o que no pagan. ...48 horas más tarde, es decir, el día 23 de junio de 2022... ya se me ha reflejado la transacción de TRX que se quedó pendiente. Aquí te dejo las capturas ya que en ese momento no tenía la posibilidad de grabar en vídeo. Como ves, también se refleja en mi Payeer. Hoy es 25 de junio de 2022 y como podemos ver ya tengo acumulados aquí 10,65 TRX. Aquí me aparece como que puedo extraer 10,30. De modo que voy a realizar el siguiente retiro. Pulso en Withdrawal, selecciono Tron, le voy a poner aquí 10 y ahora me indica que el máximo son 29, pues voy a poner 10,29 y voy a pulsar sobre Request. Me muestra la confirmación, pues antes de confirmar vamos a Payeer para que veamos aquí en Tron, TRX tengo 23,72, de modo que una vez visto lo que tengo, pulso en confirmar, ya está, me indica que ha sido procesada con éxito, así que vuelvo a mi pantalla principal, ya lo ha restado, ya lo he incrementado aquí en el total, no lo ha dejado en pendientes y vamos a verificar en Payeer, entrando en el historial, aún no me aparece, sigo teniendo lo mismo, ya está, ya ha aparecido, como ves, aparece que se está revisando, aparecen aquí los 10,29 TRX que acabo de ordenar, sigo teniendo 23,72, así que voy a esperar unos minutos para que cambie el estado de pendiente a confirmado. Tan solo han tenido que transcurrir un par de minutos y como ves, ya aparece el estatus como completado.
Así que hoy, 25 de junio de 2022, acabo de realizar el retiro de 10,29 trons. Voy a ir al balance, voy a bajar y como ves, ahora tengo 34,01 TRX en mi cuenta de Payeer. En fin, podemos seguir asegurando que esta página sigue pagando y no da ningún problema de momento. Esperemos que siga así por mucho tiempo. Espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!